El tema de hoy lo he titulado La manera en que todo funciona. La manera en que todo funciona. Y encontramos esto al leer, como hemos estado haciéndolo en el libro de Levítico. Hemos encontrado varias escrituras donde nos hace énfasis la palabra de Dios al respecto. Por lo menos en Levítico 19, versículo 5, dice: cuando ofrecieren sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Luego hay una manera, hay un modo, hay una forma. Y vamos a darnos cuenta que no solamente ahí. Otro versículo rápidamente para leerles, Levítico 22, 29. Dice: y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias al Señor, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. La manera en que todo funciona. Porque no todo lo que se hace para Dios o en su nombre será aprobado por Él. Un ejemplo desde tiempos remotos: Abel, Caín y Abel. Ambos hicieron algo para Dios, pero Dios no aprobó a Caín ni a su ofrenda, mientras sí aprobó a Abel y su ofrenda, porque Dios estableció las maneras de hacer las cosas. Dígale al que está al lado suyo: la manera de hacer las cosas de Dios es tan importante como las maneras mismas. Como las cosas mismas. La manera de hacer las cosas de Dios es tan importante como las cosas mismas. Ahora, ¿cuál es la manera en que todo funciona? La manera en que todo funciona es a la manera de Dios. La manera en que todo funciona es a la manera de Dios. Y esto nos lleva a considerar la voluntad de Dios. La manera de Dios, en la manera de Dios, la voluntad de Dios incluye varias cosas. Pudiéramos hacer varias preguntas, lo que implica la voluntad de Dios. Número uno, ¿qué? Dice, ¿qué? El qué es todo lo que dice la Biblia. El cómo, esa es a su manera, no a mi manera. Es que a mí me parece que la economía se debe manejar así. Bueno, ¿cuál es la manera que Dios dice? Es que a mí me parece que el matrimonio se debe llevar así. ¿Cuál es la manera que Dios dice? Es que a mí me parece que a los hijos se deben educar así, que es la manera de Dios. Es que como uno debe actuar como ciudadano en esta tierra debe ser así. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es su manera? Entonces, el cómo. Y hay un pasaje que tal vez lo conocemos y tiene que ver con David. David fue un amante apasionado de la presencia de Dios. Un amante apasionado de la presencia de Dios. Y por 20 años, durante el reinado de Saúl en Israel, por 20 años el arca de la presencia de Dios estuvo olvidada. No se tuvo en cuenta el arca de la presencia de Dios. Y entonces allí en primer libro de Crónicas 15, 11 al 13, dice: David, después de haber sufrido un quebrantamiento, dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y a los levitas, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Mira, el deseo de David era correcto, el anhelo de David era el mejor, traer la presencia de Dios. Pero
se les olvidó consultar el cómo se debía traer la presencia de Dios, el arca, cómo se debía transportar. Y entonces, como los filisteos la enviaron en un carro tirado por bueyes, pensaron que, listo, hagamos lo mismo. Y la mandaron la primera vez, la traían en un carro tirado por bueyes y trastabilló y el carro y el arca se iba a caer y alguien metió la mano y ¡pum! Electrocutado quedó. Y hubo ese quebrantamiento. Luego de un tiempo, entonces David consulta cómo es el cómo, cuál es la manera. Mira que el qué era correcto, pero la manera no la era. Dios había establecido. A veces pensamos, pero ¿qué importa la forma? ¿Sabes una cosa? El fin no justifica los medios. En cuanto a la cultura del reino de Dios, Dios te quiere prosperar, sí, pero no a la manera que el mundo lo hace, con cosas torcidas. Sí, Dios te quiere prosperar, eso lo dice la palabra, pero no a la manera de la cultura de este mundo, del vivo, del que se aprovecha de los demás. No. Muy bien, el dónde también es importante en cuanto a la voluntad de Dios. El dónde. Les dejo solamente la escritura de Levíticos 17 del 1 al 7. Eso lo leímos, fue muy claro esa instrucción que los israelitas no podían sacrificar sus holocaustos, sus ofrendas en donde quisieran, que no podían hacer sacrificios donde les pareciera, sino que Dios había establecido. Imagínense ustedes, piensen esto tan solo un momento, el tremendo trabajo de diseño y construcción dictado punto por Dios con tan delicado cuidado para representar en el tabernáculo aquí de Moisés, que era una sombra del tabernáculo del cielo, y que todo mostrara a Cristo, como para que cada cual hiciera lo que se le diera la gana y no usar y no hacerlo y no sujetarse a lo que Dios había diseñado con tanto esmero, con tanto detalle para hacer. Era considerar entonces poca cosa lo que Dios ha establecido. No nos han funcionado cosas en nuestra vida porque las seguimos haciendo a nuestra manera. En donde está muy claro, mira esta escritura, Deuteronomio 12, 13 al 14. Deuteronomio 12, 13 al 14 dice: cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Los ofrecerás solo en el lugar que el Señor elija, en una de tus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. ¿Sabes? Que algunas personas dicen, bueno, mis diezmos yo los reparto aquí, allá, pero los diezmos son del Señor. Son con tus ofrendas que puedes, guiado por Dios, darlas donde Él te diga, pero los diezmos no es para que tú los uses y los repartas. Los diezmos son de Él. Si quieres hacerlo, a su manera. Y Él ha establecido a dónde se deben traer los diezmos. Dice, tráelos al alfolí, a la casa del Señor, de donde eres partícipe, donde recibes el alimento espiritual. Pero además del qué, del cómo, del dónde, también el cuándo. Hay un tiempo para la voluntad de Dios. Y mira lo que dice Levítico 23:37. El cuándo, el tiempo también es importante en cuanto a la voluntad de Dios. Estas son las fiestas solemnes del Señor a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Hay un tiempo en la voluntad de Dios también que es hermoso, como lo dice el libro de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y por último, como para cerrar, en cuanto a la voluntad de Dios, hay que tener presente esto. También con quién. El con quién también es importante. El con quién es importante.
La voluntad de Dios, por ejemplo, es que honremos el matrimonio. Eso lo dice en Hebreos 13:4. Ese es el qué, ¿ya? Pero la forma, el modo es casarse, no estar en unión libre, aunque la cultura así lo propicie y lo celebre. ¿Sabes? Es necesario que las parejas que no se han casado entren en el pacto matrimonial. Dice Hebreos 13:4, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso, dale el valor al vínculo, al pacto matrimonial, para que toda la bendición de Dios pueda estar sobre esa relación de pacto que es el matrimonio. Pero respecto a esto, ¿qué dice la Escritura? Entonces Dios avala, bendice el matrimonio, pero ¿qué le dice a los creyentes? ¿El con quién? Un libro, creo, de mucho tiempo atrás de Luis Palau, ¿con quién me casaré? ¿Qué dice 2 Corintios 6:14? No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el matrimonio, por eso la palabra cónyuge significa estamos en yugo con otra persona, con la pareja. Y qué difícil es, y eso aparecía en el Antiguo Testamento, no pondrás a arar a un buey y a un asno, porque son naturalezas diferentes. Pondrás a arar 2 bueyes o 2 asnos. Esto lo tomó el apóstol Pablo del Antiguo Testamento para nosotros hoy en día. Entonces, con Dios, su voluntad implica el qué, el cómo, su manera, y la manera en que funcionan todas las cosas es a la manera de Dios. El dónde también, donde quiere Dios, dónde es el allí de Dios, dónde es el lugar que Dios ha escogido, el cuándo, hay un tiempo determinado para todo, y el con quién. Muy bien. Vamos con nuestra pregunta del día, la urna virtual. Algunos habían dicho, pero bueno, ¿qué pasó hoy con la urna virtual? ¿Qué cree usted que es lo que nos impide hacer las cosas a la manera de Dios? A ver, ¿qué cree usted que nos impide hacer las cosas a la manera de Dios? Hoy tenemos aquí una ayuda para dar la palabra, pero ustedes pueden escribir en el chat y participar. Por favor, participe. ¿Qué le ha impedido a usted? ¿Qué le ha impedido a usted hacer las cosas a la manera de Dios? Bueno, aquí están diciendo nuestro orgullo, la desobediencia y el orgullo, al orgullo. Y si no hubiéramos puesto esta ayuda, ¿qué sería? ¿Qué considera usted? Orgullo, que me saca de mi zona de confort. Orgullo, por un lado la ignorancia y por otro lado la rebeldía. Egoísmo. Muy bien. Muy bien, vamos a quedarnos con orgullo, soberbia, altivez, orgullo. Descartamos la ignorancia. No sabemos, pero estamos descartando la ignorancia, y para sacar de plano la ignorancia es necesario meditar la palabra de Dios de día, de noche, para no estar fallando. Gracias, Ever. Dureza de cerviz, desobediencia, terquedad. ¿Qué es lo que pasa con el orgullo? Que el orgullo es un monstruo de 1000 cabezas, y en cada uno de nosotros se expresa de diferentes maneras. Así como lo han dicho acá, terquedad, insensatez, desobediencia, dureza y demás. Sabes que hay una gama, de un rango muy amplio. El orgullo, ¿sabes una cosa? El orgullo se puede expresar desde la pena que algunos sentimos por el qué dirán, esa pena que no nos ha permitido tomar decisiones y hacer las cosas en el tiempo preciso, ¿ya? Pero también puede ir hasta la rebeldía abierta. Es toda una gama y una
unas 1000 cabezas. Es un monstruo que se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas. Ahora, el orgullo, déjenme como poner esta definición, es el imperio y el predominio de lo propio. Es el imperio, el predominio de lo propio, del rey del ego. Del rey del ego. ¿Ya? Ahora, Dios nos da unas pautas para salir de debajo de esa opresión del orgullo, de esta condición. Vamos a leerla y a meditar en Proverbios, capítulo 3, del 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8. Mira esta porción y quiero como médico espiritual recomendarte 3 veces al día una toma de mañana con el desayuno, con el almuerzo y con la comida esta porción. Permítame, por favor, recomendar Proverbios 3, 5 al 8, 3 veces al día por los próximos 30 días, todo el mes de octubre. Esta revelación que Dios nos da para ser libres de esa condición en cualquier manifestación del orgullo que no nos está dejando hacer las cosas a la manera de Dios. Ahora, por no seguir estas pautas de Proverbios 3, 5, 8, cayó Adán, cayó Eva, cayó Raimundo, cayó Vicente, cayó Martín y cayó a todo el mundo, todos. Dice, fíate del Señor, fíate de todo tu corazón, fíate de Jehová, de tu Dios. Ahora cantábamos, el que es digno de toda confianza, que nunca cambia. Fíate de todo tu corazón. Ahora vamos a escuchar esta historia real para que nunca tengas dudas de lo que es confiar en Dios. En una historia real, hubo un francés llamado Charles Blondin, o así se conoció. Su nombre era un poco más largo, pero fue conocido Charles Blondin. Y en el año de 1859, él intentó y lo logró, la hazaña de cruzar las cataratas del Niágara antes de que las pasara en bicicleta Juan Luis Guerra. Entonces, cruzó la garganta del Niágara y la cruzó esa a 50 metros de altura sobre el agua. 50 metros de altura sobre, es decir, más o menos un edificio de unos 20 pisos, más o menos. Y el cable era de 335 metros de un lado a otro lado. Y él cruzó varias veces y de distintas maneras, en distintas oportunidades, con los ojos vendados, dentro de una bolsa, con zancos, arrastrando una carretilla, hasta se sentó a mitad de la cuerda y hizo una tortilla y desayunó, imagínate. Pero de pronto Charles le dice a todo el público, porque se había reunido miles y miles de gente para ver esta odisea, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas con un hombre a mis espaldas? Oh, todos ovacionaron, respondieron afirmativamente. Entonces Blondin preguntó, bien, ¿quién de ustedes se anima? ¿Quién se subirá y me permitirá que lo lleve al otro lado de las cataratas? Se hizo un silencio que se podía oír hasta el respirar más suave. Todos deseaban ver a Blondin llevar a una persona sobre sus hombros, pero nadie deseaba arriesgar su vida en las manos de él. Pero entre la multitud, un hombre levantó su mano y dijo, yo quiero cruzar contigo, estoy dispuesto a ponerme en tus manos. Ah, esta es la foto que tenemos. ¿Quién fue ese loco? ¿Quién fue este tipo?
Bueno, él se llamó Harry Holcourt. Holcourt es mi pronunciación. Era el representante de Blondie, el agente representante de él, que lo conocía desde hacía muchos años. Y ojo con esto, atención, no se pierdan. Al hacer los preparativos para cruzar las cataratas, Blondie le dijo a su manager, que era este hombre, Harry, no debes confiar en tus propios sentimientos, sino en mí. ¿A qué le suena esto? No te apoyes en tu propia prudencia. Sentirás, le está diciendo, estos son los preparativos para cruzar a las espaldas de Blondie. Sentirás que tenemos que girar o virar cuando no hay que hacerlo. Si confías en tus propios sentimientos, ambos caeremos. ¿Qué acabamos de leer? No seas sabio en tu propia opinión. Debes hacerte parte de mi persona. En todo el trayecto, los dos debemos ser una sola persona. La recomendación sirvió para que ambos llegaran ilesos a la otra orilla. ¿Sabes qué es fiarte de todo tu corazón en el Señor? Es ponerte en sus manos completamente. En la multitud, todos creían, sí, lo puedes hacer, sí, pero no conmigo, yo no me voy a arriesgar. Es decir, no se pusieron en las manos de Blondie, solo este hombre llamado Harry. ¿Pero por qué se puso Harry? Si usted atendió, Harry lo conocía de mucho tiempo. Confiar en Dios es directamente proporcional a conocerlo a Él. Entre mejor conozcas a Dios, te será más fácil confiar en Él. No sigas perdiendo más el tiempo. Prepárate, busca a Dios para que lo conozcas en su palabra cada día, por el Espíritu Santo, por revelación. No sigas perdiendo el tiempo en cosas que no te llenan del conocimiento de Él, para que puedas confiar plenamente en el Señor. Confiar es apoyarse. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes. Confianza es apoyarse. Así como yo estoy sentado hoy aquí en esta silla y tal vez estás sentado en tu silla, tú te sentaste casi hasta desprevenidamente. ¿Por qué? Porque te apoyas en que esa silla, confías en que esa silla, pues no le falta una pata, no está medio chueca, sino que está bien la silla, pero donde supieras que la silla está rota, no te ibas a sentar confiadamente. Confiar es apoyarse. Así que si no lo hacemos en Dios, lo haremos en cualquier cosa. Y sabes una cosa, en lo que te apoyes, que no sea Dios, tarde o temprano te vas a defraudar. Si te has apoyado en otras personas, en las circunstancias, en tus capacidades, en tus fuerzas, y te apoyas en ti y no en Dios, o en otras personas y no en Dios, te vamos a fallar. Nos fallamos entre nosotros. Solo Dios nunca fallará, nunca defraudará a los que en Él esperan, a los que en Él confían. Ya para terminar, por el orgullo, nosotros pretendemos saber más que los demás, incluido Dios mismo, y así lo dejamos a Él por fuera, y a su consejo, a su palabra, a sus instrucciones, a sus maneras, cómo funcionan las cosas. Y dejamos de aprender. ¿Sabes una cosa? El antídoto contra el orgullo es la humildad que encontramos en el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Humildes para decirle, Señor, yo no sé si este es el camino correcto. Yo no sé cuál es el final
de Él, aunque parece que es la oportunidad de la vida. Este negocio es la oportunidad para resolver todos nuestros problemas. Señor, yo no sé cómo terminará esto que parece tan bueno, pero tú sabes el final antes de que comience. Yo me humillo para reconocerte a ti en todos mis caminos. ¿Sabe? El orgullo nos impide reconocer nuestros errores y corregir el rumbo. Un grado de desviación de un buque en 1 kilómetro no se nota. Un grado de desviación de la ruta, pero en 100 kilómetros, wow, completamente distante. Pero si reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, si dependemos sinceramente en Él antes de tomar decisiones, se las consultamos realmente de corazón y esperamos su tiempo y su forma y su manera y su dónde y su cuándo y su con quién, entonces no nos vamos a perder. El orgullo nos impide arrepentirnos y quedaremos por fuera del reino. El versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Dios y apártate del mal. El orgullo nos mantiene alejados de Dios y cerca del peligro. Por eso es que la vida de oración, la vida devocional es una forma de manifestación de humildad, de buscar la ayuda de parte de Dios. Ahora, no convirtamos en orgullo como los fariseos la oración y el ayuno y las ofrendas, pero en el pensamiento de Dios, la búsqueda en oración, en adoración, realmente es una forma de humildad. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Y sabe cuál es el resultado de tomar esta medicina? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El resultado. Por eso te animo a que tomes esta porción 3 veces al día por el siguiente mes, lo que resta de este mes, y revisa por favor. Número 1, ¿qué parte de tu vida no está funcionando bien? ¿Qué parte de tu vida no está funcionando bien? Lo relacional, familiar, lo espiritual, lo económico, laboral, lo profesional. ¿Qué no está funcionando bien? Reflexionemos para terminar. ¿Será que sigues tratando de manejar según tu propia opinión eso que no está funcionando? ¿Será que lo sigues persistiendo, insistiendo, quizá obstinadamente, según tu propia opinión? Otra pregunta más para reflexionar hoy. ¿En qué parte de tu vida no has logrado reconocer a Dios como más que suficiente? Que entonces tratamos de darle la ayuda, tratamos de hacerlo lo que falta, porque Dios no alcanza. ¿En qué parte de tu vida reconoces a Dios y reconoces que no es más que suficiente? Puedes orar para poner toda tu vida verdaderamente en las manos de Dios y depender completamente de Él. Puedes orar ahora para poner tu vida verdaderamente en las manos de Dios y depender completamente de Él. Vamos a orar. Vamos, pídele que te muestre la forma en que el orgullo está operando en ti, que aún no te has dado cuenta. David dijo en el Salmo: Señor, líbrame. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pidámosle al Señor que nos muestre en qué estamos operando en orgullo, que no nos deja entonces optar por la manera de Dios para que nos funcione lo que no está funcionando bien. Y renuncia ahora. Renuncia a apoyarte en tu propia prudencia. Haz conmigo esta declaración: yo renuncio a apoyarme en mi propia prudencia y a confiar más en mi propia opinión
que en ti y en lo que tú dices. Decláralo con todas tus fuerzas. Tú tienes la razón. Tu manera es la manera en que todo funciona en esta tierra. Tu manera, no la mía. Tu manera. Y dígalo, yo confiaré en mi Dios de todo mi corazón. Determino confiar en mi Dios en toda parte de mi vida para su gloria.